En realidad son los pobres, me dijo una vez alguien. Si usted se da cuenta, me dice, la iglesia evangélica, la iglesia cristiana, está llena de gente de los sectores sociales C y D. ¿Acaso usted ha visto, me dijo este hombre, un hombre muy educado por cierto, ¿acaso usted ha visto allí en las iglesias a personas profesionales que son los líderes de opinión en nuestra comunidad? ¿Acaso están los conocedores de las ciencias? Estos profesionales, esta gente educada de los sectores B, de los sectores A, ¿acaso están allí? Eso demuestra, me dijo él, que el Evangelio, según dice usted, el Evangelio, lo de Cristo, esto que usted enseña, en realidad es para estas mentes que no están preparadas y que es fácil convencerlas, porque no tienen nada en su intelecto que pueda refutar aquel mensaje que ustedes presentan desde la Biblia. Bueno, no sé qué experiencias habría tenido esta persona, no sé en realidad qué cristianos conoce, pero primero, para comenzar, no son solamente las personas de los sectores que esta persona ha mencionado, sino que hay creyentes en todos los estratos sociales. Pero la segunda cosa, que en realidad es más importante, es que no depende, y la verdad no importa mucho, no hay ninguna relevancia para términos de espiritualidad y eternidad, qué tan educado y preparada sea la persona que recibe el mensaje del Evangelio. No tiene nada que ver con sabiduría humana. Por eso los expositores del Evangelio necesitamos entender que no vamos a diversificar el mensaje, que no vamos a intentar hacerlo tan alturado que terminemos complicándolo y alejando a la persona de la verdad, de la esencia del Evangelio, que es el Cristo crucificado. Le parezca bien a algunos o no le parezca bien. Bueno, Pablo tuvo la misma experiencia. A los atenienses les habló desde su filosofía, desde el bagaje intelectual que Pablo había logrado hasta ese momento. Y bueno, lo escucharon de buena gana, porque pensaron que era otro de los oradores de aquellos tiempos. Cuando él menciona el Cristo crucificado, cuando él menciona la resurrección de aquel crucificado, dijeron, ¿qué habla este palabrero? Y no quisieron escucharle más. Jesucristo crucificado fue el mensaje central y permanente en todo el ministerio del apóstol Pablo. Y no se preocupó tanto si eso le agradaba a unos u otros. Al que no le agradaba, pues lo siento por ellos, pero voy a seguir predicando al Cristo crucificado. ¿Por qué comienza Pablo esta sección, esta nueva sección, con la expresión sin embargo? Porque él ha estado mencionando algo y dice, pero aunque les he estado diciendo lo que les he estado diciendo del versículo 1 al 5, no quiero que se vayan por ese extremo pensando que el mensaje del Evangelio es simple, tan simple, que en realidad no tiene valor. Sin embargo, tengo que decirles, dice Pablo, de la riqueza de sabiduría que hay en el Evangelio y que no es fácil entender y que Dios no se la va a revelar a una persona simplemente porque tenga grado académico de magíster o de doctorado y allí está luciendo su PhD de la Universidad de Oxford. Pero esta persona no está capacitada para entender las verdades profundas de Dios, la sabiduría de Dios, porque no depende de la capacidad humana. Dios se la revela, si quiere Él, a la persona que no tiene ninguna educación, y he visto personalmente esos testimonios ante mis propios ojos de personas iletradas, o mejor dicho, más que iletradas, analfabetas, porque no saben leer y escribir, sin embargo, poseen una sabiduría
increíble para resolver problemas en la vida que el doctor en ciencias y filosofía no puede resolver. El doctor en ciencias y filosofía no sabe cómo resolver su situación matrimonial. Y al cabo de 2 años de tanta pompa de boda, simplemente ha dicho esto no funciona más y ya. Se acabó cada uno por su lado. Y tienes aquel hombre sabio del campo, con la sabiduría del cielo, cumpliendo sus 50 años de matrimonio, y la gente preguntándole, ¿cómo llegaste hasta este momento? ¿Nunca tuvieron problemas? ¿No hubo un momento donde cada uno quiso tirar la toalla? Y dicen, sí, pero seguí lo que decía la palabra de Dios. Lo que Dios unió no lo separa el hombre. Y aunque hubieron momentos difíciles, nos comprometimos no tanto el uno con el otro, sino cada uno se comprometió a cumplir el pacto que hicimos ante nuestro Dios. En estos días revisaba o estaba viendo una reunión de homenaje que le han hecho a un pastor que ha invertido muchos años de vida en el Perú y que entregó su vida a este país, y ya muy ancianito, él regresó a su país, a los Estados Unidos, y hace poco él ha fallecido, pero le hicieron un homenaje en la iglesia que él comenzó en Miami y la cual pastorea ahora su hijo. Y su hijo contaba algunas cosas que él quería resaltar, de cosas que había aprendido de su papá. Y algo que él dijo es, mi padre fue muy sencillo para la comunicación del Evangelio. Y él me dio un consejo a mí cuando comenzaba como pastor, de que no complicara el mensaje del Evangelio por querer agradar a los oyentes. Que quien va a salvarse necesita escuchar el mensaje sencillo y claro del Evangelio. Pero que esta persona, por la recepción del mensaje del Evangelio, va a ser transformado por el Señor Jesucristo. Y aquel sencillo se hará sabio. Bueno, eso dice la palabra de Dios en Salmo 19, ¿no? Que la ley de Jehová es perfecta. La palabra de Dios hace sabio al sencillo. Y contando algunas anécdotas de su papá, él decía, mi papá siempre estaba de buen humor. Donde él iba, lo conocían por siempre mantener ese sentido del humor. Y cuando le preguntaron cómo fue que llegó a tantos años de vida matrimonial, y ya cerca de sus 90 años ha partido a la presencia del Señor, alguien le preguntó, ¿ustedes nunca pensaron en una reunión de matrimonios, ustedes nunca pensaron en separarse, en divorciarse? Y él respondió, no, sobre el divorcio nunca hemos hablado. Sobre el homicidio sí, muchas veces, pero sobre divorcio nunca hemos hablado. Dando a entender con eso, de una manera un poco cómica, de que sí hubieron problemas, pero nunca consideraron algo que iba en contra de la palabra de Dios. Quien sigue los lineamientos de la palabra de Dios va a volverse sabio. No porque la persona a sí misma se vuelva sabia, sino porque la obediencia a la palabra de Dios te va volviendo sabio. Pero ¿cuál es la clave? En todo lo que hemos leído allí, de Pablo explicándonos, hay una idea central aquí entre el versículo 6 y el versículo 16. La idea central es, Dios nos da sabiduría por medio de su Santo Espíritu. Así de sencillo. Dios nos da sabiduría por medio de su Santo Espíritu. Porque si usted se da cuenta, dice, sin embargo, para los que piensan que el mensaje de la cruz solo es locura, pero no hay nada de sabiduría allí, dice, sin embargo, hablamos sabiduría. Pero no entre los que no entienden, no entre los filósofos de Atenas,
Hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Los líderes de opinión pasan de moda. Los líderes de opinión pueden tener mucha elocuencia en cómo manifiestan sus opiniones, pero no están respaldados por su vida de integridad. Pueden decir cosas muy bonitas que arrastran a muchos oyentes, pero con su vida no son capaces de sostener ese pensamiento, esa frase tan bonita que dijeron en la televisión. Estos perecen, o estando vivos, sus pensamientos pasan, su sabiduría pasa, o si son tan sabios, un día dejarán de existir. Versículo 7, más hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta. Hay una sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. ¿Quiénes eran los sabios de ese tiempo? De los tiempos del Señor Jesucristo, de los tiempos de Pablo, algunos años más adelante. ¿No eran los judíos con su religión? ¿No eran los romanos y su gran manejo del derecho? ¿No eran los griegos y su especialización en filosofía? ¿No eran ellos los poderosos de su tiempo? ¿Y no fueron ellos los que pidieron crucifixión de Jesucristo? Tan sabios eran que no sabían que el pedir que Cristo sea crucificado era precisamente el plan de Dios. Ellos pensaron que pidiendo crucifixión de Jesucristo, ahí se acababa la existencia de su enemigo, Jesucristo. Y no se daban cuenta que estaban más bien aportando a los planes de Dios para la consumación del sacrificio del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero dice el apóstol Pablo, si ellos pudiesen entender esas cosas, no habrían crucificado al Señor Jesucristo. Pero para ellos la sabiduría les está oculta. Es un misterio. Ahora, ¿está oculta porque Dios la quiere esconder y no quiere que nadie la sepa? ¿Quién entenderá los misterios de Dios sino aquellos que estén cerca de Dios? Dios revelará esos misterios ocultos y se los hará claros y sencillos para todos aquellos que le buscan con un corazón sincero, no por conveniencia, no para que les haga el favor, no para que los prospere económicamente, sino aquellos que buscan a Dios no por lo que Dios les puede dar, sino por lo que Dios es, porque quieren amarlo, quieren estar cerca de Él. A estos Dios les revelará lo que está oculto y les hará conocer verdades, sabiduría, que ni siquiera los príncipes de este siglo, dice el apóstol Pablo, pudieron conocer. Pero ¿cómo es el mecanismo? ¿Cuál es el proceso que Dios utiliza para hacer que alguien que tenga una actitud de humildad ante Dios, de reconocer que sin Dios está perdido, que necesita de Dios? ¿Qué es lo que Dios utiliza? ¿Cómo lo hace? Bueno, la idea central ya se los he manifestado. Dios da su sabiduría por medio de su Santo Espíritu. Y miren estas cosas ocultas, cómo las expresa de una manera poética cuando el apóstol Pablo cita al profeta Isaías en el versículo 9, diciendo, antes bien, o sea, en contraposición a esa sabiduría oculta, y aquellos que en su ignorancia crucificaron al Señor de gloria, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman.
para los que le aman. Allí está la clave. Dios va a enseñar una sabiduría que no se enseña ni en Harvard, ni en Yale, ni en Oxford, ni en Cambridge, en ninguna de esas universidades. Pueden pasar toda su vida los grandes sabios de este siglo buscando la sabiduría de Dios. Nunca la encontrarán. ¿Por qué? Porque estos conocedores, estos doctores, estos científicos, y en algunos casos hasta pseudocientíficos, porque más conozco científicos creacionistas, científicos teístas, científicos que creen en Dios y que han depositado su fe en Jesucristo. Pero la gran mayoría de ellos quieren buscar el conocimiento. ¿Por qué? Porque aman el conocimiento. No porque entienden que el conocimiento de las ramas del saber los van a llevar a buscar a Dios y finalmente amarlo, porque eso es lo que quieren. No, eso no es lo que quieren. De hecho, filosofía es amor a la sabiduría. Y en esto se especializaron los griegos, y esto es lo que tenemos en las escuelas del saber de nuestro planeta. Buscamos el conocimiento porque simplemente amamos tener más conocimiento, porque nos endulzamos con el conocimiento y hasta nos sentimos orgullosos de nuestro conocimiento y creemos que tenemos poder si tenemos mayor conocimiento. Dios dice, ¿eso es lo que quieres? Eso es lo único que tendrás. Pero ¿quieres conocer realmente a Dios y las profundidades espirituales que sirven para la eternidad? Tienes que comenzar amando a Dios. Porque Dios ha preparado todas esas cosas, las tiene guardaditas en lo más secreto de sí, para revelárselas a aquellos que le aman. Y allí vendría la pregunta para nosotros. ¿Amamos a Dios? ¿Usted ama a Dios? Cuando ora, ¿sus oraciones reflejan que usted ama a Dios? ¿O que se ama a sí mismo y que está esperando que Dios le conteste sus peticiones? Cuando lee la Biblia, ¿es porque ama a Dios? ¿O porque quiere simplemente saber más de la Biblia? Saber más de la Biblia, simplemente por saber más de la Biblia, no tiene ningún sentido. El Señor Jesucristo dijo, escudriñad, investigad profundamente en las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Si usted quiere saber más de la Biblia, tiene que saber que la palabra de Dios nos lleva a la persona de Cristo. Y que por medio de Cristo, en mi vida, yo puedo amar más a Dios. Pero ese debe ser mi fin supremo, amar a Dios. No solo conocer porque quiero conocer. ¿Para qué quiere conocer más? Comience amando a Dios. Comience amando a Dios. En las buenas y en las malas. No busque a Dios solo cuando las cosas le van mal. Y se olvida de Él cuando todo le va bien. Quizá ha comenzado a buscar a Dios porque las cosas le van mal. Bien, es un buen inicio. Pero comprométase a buscarlo y amarle, aun cuando la situación adversa que está hoy viviendo cambie. Cuando Dios le traiga a tiempos de bonanza, a otros tiempos mejores de refrigerio, de descanso, de reposo, siga amando a Dios. Ahora el Señor Jesucristo dijo, si me aman, guarden mis mandamientos. No se puede amar a Dios solo de palabra. Sí, yo amo a Diosito. Todos los días antes de salir de mi casa, allí atrás de mi puerta hago una oración, Diosito, cuídame. Eso lo hace cualquiera, aún sin amar a Dios. La prueba de nuestro amor a Dios es que guardamos, cumplimos sus mandamientos. El Señor Jesucristo dijo, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas.
y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Necesitamos amar a Dios, y cuando pase el tiempo, usted, sin darse cuenta, se habrá vuelto sabio. Y ojo que sabio no es recitar cosas de memoria, saber mucha teoría sobre cómo funciona la vida. Ser sabio significa aplicar ese conocimiento de Dios y esa confianza en Dios en los momentos más críticos de mi vida. La desesperación no me va a ganar. La ansiedad no me va a sobrecoger. El temor no va a embargar mis sentimientos. No. La paz de Dios guardará mis pensamientos, mis emociones. Esa es sabiduría. Esa es verdadera sabiduría que viene del cielo. Pero todo comienza por amar a Dios. Y qué bonito que el versículo 10 nos diga, pero Dios, esta sabiduría oculta, nos la reveló a nosotros. Y Pablo se está refiriendo a él y los hermanos de la iglesia de Corinto. Y por extensión, nosotros es aquellos que han recibido a Jesucristo en su corazón. Aquellos que se han arrepentido sinceramente a los pies de la cruz de Cristo y han confesado todos sus pecados, y eso los ha llevado a una vida diferente, una vida que agrada a Dios, y han dejado ya su vida de pecado y no siguen cometiendo las mismas cosas, pecados por los cuales la sangre de Cristo ya fue derramada y que ya fue aplicada a sus vidas. Nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Y Espíritu está con E mayúscula, porque se refiere al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios. El Espíritu Santo nos va revelando a nosotros la sabiduría del cielo, que está oculta para los príncipes y para las eminencias intelectuales de este siglo. Dios las revela a sus hijos por medio de su Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, o sea, todo lo investiga, aún lo profundo de Dios. Y aquí Pablo comienza a razonar de una manera lógica, dice, esto es así, ¿por qué? Porque dice, ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? O sea, ¿quién conoce mejor a los seres humanos? Naturalmente, Dios no está aquí en este razonamiento. Es obvio que Dios nos conoce mejor que nadie, pero después de Dios, nosotros los seres humanos, ¿quién conoce mejor el espíritu? ¿Quién sabe mejor las cosas de nosotros los seres humanos, sino el espíritu nuestro que habita en nosotros? ¿O acaso los animales nos van a poder conocer a nosotros? ¿Podrán ellos saber cosas de los seres humanos en profundidad? No. ¿Tienen ellos la capacidad de reflexión que tenemos los seres humanos? ¿Tienen esa capacidad de autoanálisis? De poder salir de nosotros y mirarnos a nosotros y ver lo que estamos viviendo y estudiar lo que estamos viviendo y cómo reaccionamos y cómo somos. ¿Quién puede estudiar al ser humano sino el mismo ser humano? ¿Quién va a conocerlo mejor? El ser humano puede conocerse por el espíritu que vive dentro. De la misma forma, dice, así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo de Dios vive en Dios, por lo tanto, Él conoce las cosas que son de Dios. ¿Quién está más facultado, mejor que el Espíritu Santo, para enseñarnos las cosas que están en lo secreto de Dios, sino el Espíritu Santo que vive dentro de Dios? Por eso es que todo se hace por medio del Espíritu Santo. Y el versículo 12 dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas. Una vez más Pablo vuelve a mencionar de sabiduría humana, con las que, sino que enseñamos estas cosas de sabiduría de Dios, con las palabras que enseña el Espíritu,
acomodando las cosas espirituales a las personas espirituales. Esto es lo que quiere decir la expresión acomodando lo espiritual a lo espiritual. La primera vez que aparece espiritual se refiere a la sabiduría de Dios. Y la segunda vez que aparece la palabra espiritual se refiere a las personas que han creído en Jesucristo y que son hoy consideradas por la palabra de Dios, se les llama espirituales. Alguien que ha recibido a Jesucristo en su corazón, alguien que está madurando, porque inicialmente este pasaje comenzó diciendo en el versículo 6 que hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. No es solo recibir a Jesucristo como nuestro Salvador, sino haber comenzado a caminar la vida cristiana, y este caminar y esta dependencia de Dios y esta comunión con Dios nos ha llevado a una madurez espiritual. El Espíritu Santo acomoda en nuestra mente lo espiritual de Dios, poniéndolo en nosotros que somos creyentes espirituales, que buscamos las cosas de Dios, que amamos a Dios, que guardamos sus mandamientos, que no somos perfectos, que fallamos una y otra vez, pero que amamos a Dios y constantemente por medio de la renovación, de la confesión de nuestros pecados y el constante perdón de Dios día tras día, nos va llevando de triunfo en triunfo a la imagen misma del Señor Jesucristo. Ese es el cristiano, ese es el creyente espiritual. No el creyente perfecto, porque eso no existe. No hay cristiano perfecto. Hay cristiano, hay creyente espiritual. Y el Espíritu Santo toma lo espiritual de las verdades de Dios y las aplica al creyente espiritual. Aquel que está buscando a Dios de veras porque ama a Dios. De esta forma, el creyente se va volviendo cada vez más sabio. Pero eso no puede ser lejos de la palabra de Dios. Eso tiene que ser por medio de la palabra de Dios. En todo esto he estado mencionando al Espíritu Santo de Dios, pero no debo dejar de señalarle que lo que el Espíritu Santo toma cuando dice aplicando lo espiritual, las verdades espirituales de Dios, ¿dónde está eso? ¿En el periódico? ¿En las bibliotecas de este mundo? Eso está en la Biblia, la palabra de Dios. Por eso el libro de 2 Timoteo, en el capítulo 3, el apóstol Pablo dice en esa epístola, 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 16, dice así: toda la escritura, y está con E mayúscula, refiriéndose a la Biblia, toda la escritura es inspirada por Dios. O sea, en otras palabras, esa sabiduría que viene de Dios, no hubiese sido posible que hombre alguno lo conociera si no hubiese sido porque Dios, por medio de su Santo Espíritu, inspiró a hombres comunes y corrientes de carne y hueso que escribieran la palabra de Dios, la Biblia. Toda la escritura es inspirada por Dios. Pablo el apóstol, ¿cómo sabía qué debía escribir? Aquello que iba a ser parte de lo que hoy se llama la Biblia. Es más, Pablo ni siquiera está sabiendo que eso en el futuro se llamaría Biblia. Pablo está escribiendo cartas a las iglesias, pero el Espíritu Santo le está revelando ciertas cosas que no es posible saberlo por investigar en internet, por googlearlo. No se puede saber eso, solamente porque el Espíritu Santo te lo revele a tu interior. Y Pablo escribía, escribía y escribía, inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Y el apóstol Pedro escribía, escribía, inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Y Moisés, en su caminar, en su peregrinaje de Egipto a la tierra prometida, escribía y escribía y escribía, sin saber que lo que él escribía, narrando la creación del mundo, narrando de cómo Dios creó a Adán y Eva, narrando del inicio de la nación de Israel y todas las cosas que él iba recopilando, ¿de dónde las sabía? Bueno, si me dices cosas del Éxodo, bueno, él las sabía porque él las vivió. Pero ¿cómo sabía cosas de la creación si él no había estado en ese momento? El Espíritu Santo le inspiró. El Espíritu Santo le fue dando revelación a través de la inspiración y pudo escribir lo que él no sabía.
Y así Dios utilizó 40 hombres que vivieron en diferentes épocas y que en su gran mayoría unos no se conocieron con otros nunca. Pero qué interesante que cuando la arqueología descubre los manuscritos de estos hombres, lo que dijo Moisés con lo que dijo Saulo de Tarso cuando luego fue llamado Pablo, estas cosas no se contradicen, como que si se hubiesen puesto de acuerdo para hablar de lo mismo. Es que eso demuestra precisamente que la Biblia es inspirada por una sola mente, es la mente de Dios, que utilizó a 40 hombres, si es verdad, como en un lapso más o menos de 1400 a 1500 años, pero es la misma mente. Por eso esa expresión, la Biblia no es verdad. ¿Por qué la Biblia va a ser verdad? Si es un libro escrito por hombres. Esa expresión ya se ha caído al suelo cuando mucha gente, intentando contradecir las verdades de Dios, han utilizado esta frase como su caballito de batalla para decir, yo no creo en la Biblia, Dios no existe, todas esas cosas son mentiras. Y uno le pregunta, ¿y por qué cree que es mentira? Ah, porque la Biblia lo escribieron hombres, la Biblia fue escrita por hombres. Y yo le respondo, ¿y quién quería usted que la escriba? ¿Los animales? Claro que tiene que ser escrita por hombres. ¿Por quién iba a ser escrita? ¿O usted quería que Dios mismo bajara con su mano y escribiera en su cuaderno? El hecho de que Dios haya utilizado hombres para escribir la Biblia no lo hace menos palabra de Dios. Pero entender el proceso de cómo se formó la Biblia a lo largo de los años y entender su veracidad y su único mensaje, eso te hace entender que este libro es un libro sobrenatural. Y más asombro hay en mi persona cuando entiendo que quienes lo escribieron fueron hombres. Me asombro cómo pudieron 40 hombres, en su gran mayoría ni se conocieron el uno con el otro y vivieron en épocas distintas y en geografías distintas. ¿Cómo es que tiene un mismo tenor toda la Biblia? Es un libro sobrenatural. Ahora, es cómico que muchas personas digan, y mayormente lo dicen las personas que se creen que tienen un coeficiente intelectual mucho más alto que los demás que leen la Biblia. Y dicen, esas cosas son tonterías. Eso ya no es relevante para nuestros tiempos. Es el libro antiguo. La Biblia fue escrita por hombres. Y es más, a eso le añaden, como fue escrita por hombres, tiene errores. Y yo pregunto a esta persona, ¿usted ha leído toda la Biblia de tapa a tapa? Mayormente la gente que dice la Biblia tiene errores, nunca leyó la Biblia. ¿De qué errores me hablan? Repiten como loros lo que otros dicen. Claro, lo que otros dicen incluye a los líderes de opinión, los sabios de este siglo, los sabios de este mundo. Pero Dios no se lo quiere revelar a ellos, sino a aquellos que tienen un corazón humilde y que le aman. Así que nadie me venga a decir que la Biblia tiene errores cuando nunca ha leído la Biblia de tapa a tapa. No tiene autoridad para decir que la Biblia tiene errores. Y si alguien me dice, sí, yo he leído la Biblia de tapa a tapa, muéstreme los errores. Vamos con usted paso a paso, vamos, me siento a su lado y le escucho y quiero que me muestre dónde está el primer error. No saben dónde está el primer error. Y dicen que son sabios cuando solo repiten como un loro lo que otros dijeron. El Espíritu Santo de Dios ha inspirado la palabra de Dios. Es una forma sobrenatural como tenemos este libro llamado Biblia en nuestras manos hoy. Quisieron desaparecer este libro en más de una oportunidad. En la Edad Media la quemaron por millares. Amontonaban como montañas de Biblias. Se las arrebataban a la gente de las manos. La quemaron por millares de millares. Satanás ha intentado que la palabra de Dios desaparezca del mundo y no ha podido. Lo único que ha logrado es efervecer el amor, acrecentar el fervor por ese libro santo que ha transformado vidas. Y lo que ha hecho es producir el deseo en aquellos que fueron arrebatados de sus familias, que fueron quemados junto con sus Biblias. Sus familiares que quedaron dijeron, voy a amar más ese libro por el cual mi familiar murió.
¿Cómo es que Dios hizo este libro? Por su Santo Espíritu. Pero no solamente utilizó el Espíritu Santo para hacer escribir la Biblia, sino que hoy lo utiliza para aquellos que queremos investigar la Biblia. Por eso en 2 Timoteo, en el capítulo 3, en el versículo 16, que había comenzado a dar lectura, dice más adelante: toda la escritura es inspirada por Dios, y luego dice que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Cuál es el propósito de que la Biblia haga esto con un ser humano? A fin de que el hombre de Dios, ahí está la clave, aquellos que aman a Dios, no es el hombre del mundo, no es el hombre que se ama a sí mismo, es el hombre de Dios y la mujer de Dios, sea perfecto, sea maduro. La palabra perfecto allí significa maduro, porque nadie podría ser perfecto, pero sí maduro, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Quién hace eso? La palabra de Dios. El Espíritu Santo de Dios toma la palabra de Dios. ¿Y qué lógica que hay en esto? Si yo tengo una carta que alguien escribió y se la mandó a fulano de tal, y yo quiero investigar por qué le dijo esas cosas en esa carta, y yo voy a llegar a mis propias conclusiones leyendo la carta y voy a decir, él escribió eso porque aquí lo que quiso decir es esto, pero ¿cómo sé yo? ¿Hablé con el autor de la carta? Pero si voy donde el autor de la carta y le digo, ¿me puedes explicar esta parte que en realidad no entiendo qué quisiste decir? ¿Qué quisiste decir con esto? Y él me puede explicar lo que quiso decir, porque él sabe lo que quiso decir, porque él es el autor de esto. Si el Espíritu Santo de Dios inspiró a estos 40 hombres a escribir la Biblia, cuando yo no entienda algo que estoy leyendo en la Biblia, ¿no será útil para mí si el mismo que dirigió en la escritura es el mismo que hoy me dirige en la interpretación? Tiene sentido. El Espíritu Santo mismo es el que me enseña. Por eso el Señor Jesucristo, cuando habló del Espíritu Santo, justo ya muy pocos días antes de despedirse de sus discípulos, él dijo en San Juan capítulo 16, versículo 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Quién es el que va a enseñar? Dice el apóstol Pablo, el Espíritu de verdad. Qué interesante que lo llame Espíritu de verdad y no solamente Espíritu, sino también Espíritu de verdad. Y dice que el Espíritu de verdad al cual el mundo no conoce. Los sabios de este mundo no conocen al Espíritu de Dios, porque no se han rendido ante Dios. Y el Espíritu Santo les dicta a su corazón que son pecadores, que si se mueren se van al infierno. Lo saben, pero no quieren hacer nada para buscar a Dios. O aún si piensan que van a buscar a Dios, ignoran el método, el camino que Dios ha dado, que es Cristo Jesús, y piensan que lo van a buscar en su filosofía, en relacionarse con otra gente que quizá les puede ayudar, y han ignorado el camino de Dios, que es Cristo Jesús. Como no tienen al Espíritu de verdad, no pueden conocer la sabiduría de Dios, que precisamente el Espíritu de verdad guió a escribir en lo que hoy se llama Biblia. Pero hay algunas personas que intentan saber la sabiduría de Dios y comienzan a leer la Biblia. Pero hay un momento donde se van a ir frenando y frenando y frenando ante cada verdad que no pueden entender. Y por último van a decir, esto no sirve, esto es locura. Eso es lo que dice el versículo 14 de 1 Corintios 2. Dice, pero el hombre natural, o sea, el ser humano común y corriente que no tiene a Dios, no percibe, es interesante esa palabra percibe, otras traducciones de la Biblia también nos aclaran un poco más el panorama de la idea central o de la idea original en el griego. La traducción aquí es, el hombre natural no da la bienvenida a las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Por qué no le da la bienvenida? ¿Se acuerdan la experiencia de
de Pablo en Atenas con los filósofos, con estos griegos? Estaban dando la bienvenida a todo lo que Pablo decía. Todo lo aceptaban, lo recibían, lo recepcionaban. Daban la bienvenida a todo lo que Pablo decía. Pero cuando él habló del Cristo crucificado, cerraron la puerta y no dieron más la bienvenida a su intelecto, mucho menos a su vida interior. El hombre natural no da la bienvenida a las cosas de Dios. ¿Por qué? ¿Porque le parece que no sirve para nada? Bueno, la razón por la que no da la bienvenida a las cosas que son del Espíritu de Dios es porque para él son locura y no las puede entender. Y como no las puede entender, dice, entonces son locura. Esto de la expresión, la Biblia fue escrita por hombres. La Biblia está llena de errores. ¿Quién sabe si ese libro es verdad? Yo no creo en la Biblia. ¿Por qué? Porque fue escrita por hombres. Y porque tiene errores. Y cuando esta persona quiere comenzar a leer la Biblia y como no entiende algo, dice, ya ve, ¿cómo va a decir eso? Eso es imposible. Por ejemplo, acá dice que Dios el Padre y su Hijo Jesucristo, los dos son una misma persona. ¿Cómo Dios el Padre y su Hijo van a ser una misma persona? No puede entender. Y como no puede entender, termina él por evaluar de que la Biblia no es verdad. Estas cosas son locura. Pero para entender que Dios el Padre y su Hijo Jesucristo son una misma persona, se necesita al Espíritu Santo de Dios viviendo en nuestro corazón. No las puede entender, ¿por qué? Porque se han de discernir espiritualmente. Es verdad que una persona puede leer la Biblia y entender el aspecto histórico de la Biblia. Es verdad que alguien puede leer la Biblia y comenzar a buscar lugares geográficos que aparecen allí y desde el aspecto geográfico puede entender la Biblia. Es más, hay personas que incluso pueden entender la Biblia desde un aspecto devocional. ¿Qué quiere decir eso? Hay muchas personas que les gusta leer la Biblia porque les parece que son pequeñas pastillitas de dosis espiritual que ayuda a leer cada mañana un poquito para salir con bendición, con power, con feeling allí al trabajo, a la sociedad. Y por eso hay personas que les gusta mucho, les encanta estas tarjetitas donde están versículos de la Biblia y lo tienen en una cajita y dicen cada día yo siempre agarro una así al azar para ver qué Dios me va a decir. Como que si estuviesen agarrando estos dulces o este souvenir especial que dan en los restaurantes chinos, donde cuando lo rompes allí hay un papelito y te dice la buena suerte, lo que te corresponde para ese día. En la misma forma como buscan el horóscopo, de la misma forma buscan los versículos de la Biblia. Y dice, a ver, ¿qué Dios tiene para mí el día de hoy? Sí, en mi casa, en mi sala, yo tengo allí una Biblia que está puesta y todos los días voy allí antes de salir y reviso así, ahí comienzo a buscar, aquí, y dice, a ver, ¿dónde cayó mi dedo? Qué bueno, eso es lo que Dios me quiere decir hoy. Son un poco hasta supersticiosos con la Biblia. Pueden buscar de esa manera si quieren, pero nunca van a entender las profundidades de Dios. ¿Por qué? Porque para ello se necesita discernir espiritualmente por medio del Espíritu Santo que vive en uno. Versículo 16, el final dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Qué precioso para los hijos de Dios tener el privilegio de tener la mente de Cristo. ¿Quiere usted tener la mente de Cristo para poder entender las cosas que están ocultas para el resto de los seres humanos? ¿Quiere usted disfrutar de esas cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de nadie, ni siquiera de los ángeles? Son esas cosas que Dios ha preparado para aquellos que le aman. ¿Quiere usted conocer las profundidades de Dios para entender lo que Dios quiere para usted y para su vida y para los de su alrededor? ¿Quiere usted saber eso? Comience amando a Dios, buscándole en serio. Y arrepiéntase de todo corazón de todas las cosas malas que ha hecho. Venga ante el Cristo crucificado, que ha derramado su sangre. Y la sangre de Cristo puede limpiarle a usted de todo pecado. Cuando usted venga con este corazón arrepentido a los pies de Cristo, Él le transformará, Él le hará nacer de nuevo y el Espíritu de verdad vendrá a usted
y le enseñará todas las cosas que están ocultas para el común y corriente, para la gente de la clase B, para la gente de la clase A, para los intelectuales del mundo. Para todos eso está velado, está oculto, pero para usted será una realidad poder entender y va a comenzar a disfrutar la palabra de Dios y decir, ahora sí puedo entender cosas que antes no entendía. Porque claro, ahora el Espíritu de Dios estará en usted. Mi ánimo es, busque a Dios en serio, no solo por conveniencia, busque a Dios porque usted lo ama. Y de pasada, como bono especial, aparte de la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, Dios le colmará con una sabiduría para resolver los problemas de la vida, para saber cómo vivir esta vida que tenemos en la tierra con la sabiduría de Dios. Dios se lo dará como un bono extra. Cuando usted busque a Dios de veras, le ame de todo corazón, pero no se puede amar a Dios con una vida llena de pecado. Si usted quiere amar a Dios de veras, tiene que comenzar confesándole sus pecados, arrepintiéndose de todo corazón, y entonces, a mayor arrepentimiento, mayor sabiduría de Dios. Y esto es una cosa que todos los hijos de Dios necesitamos hacer día tras día. ¿Se ha dado cuenta usted que cuando deja de leer la Biblia, que cuando deja de orar, que cuando a eso se le suman otros pecados, que cuando no confiesa sus pecados a Dios, cada vez se siente más lejos de Dios? Pero cuando usted está confesando todos los días sus pecados a Dios, está leyendo la Biblia, no solo como un libro informativo, sino como un libro transformador, buscando la palabra de Dios porque ama a Dios, usted va creciendo en conocimiento, pero no un conocimiento meramente terrenal, en un conocimiento de las cosas espirituales. El Espíritu Santo de Dios le ayuda. Usted va madurando en la vida cristiana y qué gozo es vivir la vida cristiana de esa manera. ¿Va a buscar usted a Dios? Puede comenzar el día de hoy.